25 participantes hasta ahora. Vamos a ir viendo, gente, ¿sí? Es una de las patologías más frecuentes, común. Tenemos muchísimos pacientes hipertensos, ¿verdad? Una de las patologías de base que la mayoría de nuestros pacientes tienen, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cuál es la etiología más frecuente, a partir de qué cifra tensional hablamos de hipertensión, qué es lo que ocurre dentro de la fisiopatología, cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, que presenta el paciente, y tratamiento no farmacológico, que es muy importante al final. ¿Me están escuchando bien ustedes? Sí. Perfecto, porque acá puse el aire y demasiado fuerte funciona. Entonces, vamos a empezar. La definición hipertensión arterial es la presencia de valores de presión arterial superior a la normalidad. Se considera hipertensión, ¿sí?, a la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. O sea que hablamos de una hipertensión arterial, una muestra de cifras tensionales de 140 a 90 milímetros de mercurio en 3 o más ocasiones de control que vamos a ir viendo. No debe diagnosticarse hipertensión por una toma aislada de presión de tensión arterial. El diagnóstico debe basarse en al menos 2 determinaciones de PA por visita y como mínimo en 2 o 3 visitas. En algunos casos, con cifras de presión arterial muy elevada, el diagnóstico puede hacerse con la toma efectuada en una sola visita. Justamente, ¿verdad? Que venga un paciente a consultar con nosotros ahora, viene por dolor de cabeza y encontramos que tiene su presión arterial 140/90, no significa que sea hipertenso. Debemos controlar. ¿Qué le vamos a pedir? Más todavía si el paciente no se conoce hipertenso, el paciente que nos dice, no sé, nunca me controlé, nunca sentí nada. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? MAPA. ¿Qué significa MAPA? Monitorización ambulatoria de presión arterial. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pedimos? Que se controle la presión arterial por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tardecita, que anoten una hoja. Lo ideal sería que nosotros le hagamos en un recetario. Yo normalmente hacía así, ¿verdad? Nombre del paciente, ponía control de presión arterial y le ponía, por decirlo, de lunes a sábado que me controle la presión, a las 7 de la mañana y a las 19 horas. 2 tomas. Y si no puede todos los días, ¿por qué? O de repente van a la farmacia o acuden al hospital para el control, todo eso era por lo menos una vez al día. En una semana ese paciente retorna para su control con los resultados que debió anotar en la hoja, ¿sí? Y allí nosotros observamos, si tienen 3 ocasiones o más, una cifra tensional de 140 a 90 milímetros de mercurio, ¿verdad?, o mayor, significa que sí, el paciente es hipertenso, ¿sí? Entonces, por eso les digo, de repente vino alguien a consultar, 170/100, 170/80, 90, no significa que sea de entrada hipertenso. Más todavía si el paciente no se conoce, tenemos que controlar, vamos a ir viendo. Aquí en un mapa mental, por decirlo así, hipertensión arterial sistémica, está la crónica, controlable, multifactorial, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, que consideramos una tensión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio, o más, en 3 o más ocasiones. La epidemiología. Enfermedad silenciosa pero letal, lastimosamente es así, ¿verdad? Tenemos muchos pacientes hipertensos que de repente no tienen manifestaciones clínicas y no se conocen hipertensos. Las cifras de presión aumentan progresivamente con la edad. Prevalencia del 30% de los casos. A pesar de disponer de diversas medidas eficaces para su manejo, la mayoría de las personas con hipertensión desconocen su condición. Y bien es así. La medición correcta de la presión arterial es fundamental para el diagnóstico y un buen control de presión arterial. Un paciente que llegó ahora a la urgencia a consultar con nosotros y vino por X motivo, le encontramos la presión
170-100. Le preguntamos, ¿vos sos hipertenso? No. ¿Te sueles controlar tu presión? No. ¿En qué vos viniste? Caminando. ¿Cuántas cuadras más o menos caminaste? Y a cada 10 cuadras yo vivo, doctor, doctora. Y vine caminando. Entonces, se le deja reposar a ese paciente por lo menos 5 a 10 minutos y volver a controlar la presión arterial, ¿sí? Más todavía, si vino caminando, puede ser que eso hace que aumente su presión. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos un paciente en reposo para controlar y que sea más fidedigno nuestra tensión arterial, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud destaca a esta patología y factor de riesgo cardiovascular como un problema de salud pública mundial que contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, mortalidad y discapacidades prematuras. Es una enfermedad que rara vez produce síntomas en las primeras etapas y en muchos casos no se diagnostica. Los casos que se diagnostican a veces no tienen acceso al tratamiento y es posible que no puedan controlarla con éxito a largo plazo, ¿verdad? Y es bien así como dice, ¿verdad? Un problema de salud pública porque de repente uno sabe lo que debe hacer, ¿verdad? Más todavía lo que son obesos, vida sedentaria, los estilistas, los tabaquistas, pero el paciente no deja tanto no deja de lado el cigarrillo, el alcohol, no hace actividad física, ¿sí? Y justamente por eso. ¿Y a qué puede llevar esta hipertensión arterial? Uno de los más frecuentes que van a llegar a ver mucho es el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, ¿sí? Entonces es uno de los factores, ¿verdad?, a lo que podría llevar. Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Puede llevar a un infarto agudo miocardio. Entonces son estas patologías, ¿verdad?, como complicación de la hipertensión que el paciente puede llegar a presentar en cualquier momento, ¿sí? Aquí observamos, ¿verdad?, una tabla que se considera 1 en 3. ¿Qué significa? 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión, 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad, 1 de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión no logra su presión bajo de 140 a 90 milímetros de mercurio. Eso también es otro parámetro, en el sentido de que paciente que no hace un tratamiento adecuado para la presión, ¿verdad?, para la hipertensión en este caso, no mejora y no baja fácilmente las cifras tensionales, ¿sí? De repente tu paciente va a tomar los medicamentos que le recetaron ustedes, le dieron su antihipertensivo, le dijeron que cuide su alimentación, que haga actividad física por lo menos 30 minutos por día. Bueno, el paciente trata de hacer, cumple con sus medicamentos. El paciente es tabaquista, fuma muchísimo durante el día. Por más de que consuma todos sus medicamentos, cuide más o menos su dieta o no cuida luego y no deja el cigarrillo, esa presión arterial va a seguir siendo alta, no va a mejorar, gente. De repente, si cae en la urgencia como una emergencia hipertensiva, medicamentos endovenosos, capaz y mejore algo en el momento, volvió a fumar, volvió a elevar presión arterial. Medición de la presión arterial. A partir de los 3 años de edad, todos los niños y niñas, independientes de su estado nutricional, deben contar con un chequeo de presión arterial en forma anual. Para medir la presión arterial se utilizan dispositivos de mercurio, aneroides y electrónicos. Utilizar dispositivos aneroides como los esfigmomanómetros. Es imprescindible calibrar cada 6 meses y capacitar y evaluar a las personas que los usan. Yo soy partidaria, yo controlo mis cifras tensionales cuando le hago controlar a un paciente con el esfigmomanómetro manual. Yo no soy partidaria de lo que es digital. ¿Por qué? Porque no es fidedigna. Es a pila, de repente el pila está débil o no se puso bien, lo que sea. Puede que de repente el paciente esté teniendo presión arterial alta y el que es digital nos muestre normal. O lo contrario, ¿verdad? Nos muestra que esté alto y no esté tan alto como muestra, en este caso, ¿verdad?, los digitales. Entonces, lo ideal, como les dije, manual, agarran su esfigmo con su estetoscopio y controlarle la presión de esa forma al paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? Por mí no. Perfecto, y vamos a ver, cuando entremos más realmente en fisiopatología estamos viendo generalidades todo, ¿sí? Desde hace unos 30 años se ha desarrollado esta técnica de monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, que es el MAP.
En ciertas condiciones de las tomas aisladas de presión arterial con manómetros también diagnostica hipertensión de bata blanca y enmascarada en sujetos no tratados. ¿Qué ustedes entienden? ¿Alguna vez ya escucharon ya cuando decimos hipertensión de bata blanca? Sí. ¿Nunca escucharon? Ya. ¿Qué entendés, Arthur? Ya. Quando vai se tomar a pressão da persona, a pessoa parece que queda mais ansiosa ou está com o médico e sua pressão sube. Exactamente, cuando acude un paciente a consultar por consultorio y al entrar al consultorio el doctor le controla y está alto, ¿sí? Sí, síndrome de chaleco blanco, dice allí Mateus, eso mismo, ¿verdad? Acude un paciente a consultar con usted en consultorio, usted se levanta, le controla y tiene tensión arterial alta, su PA está alto. Él se desconoce, hipertenso, primer control, nunca se controló ni nada. ¿Y a qué llamamos hipertensión enmascarada? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez escucharon hipertensión enmascarada? Eu não. ¿No? Enmascarada é a mesma coisa aqui do jaleco, prof? Ou não? No. El chaleco es dentro del consultorio del médico, ¿sí? Consultorio del colega. Enmascarada significa, en este caso, por decirlo, le damos el mapa al paciente, que es el monitoreo, ¿verdad? La monitorización ambulatoria, ¿verdad? De presión arterial, para que se controle el paciente. Y en esos controles, ¿qué le decimos al paciente? Poder pasar a controlarte en la farmacia o si quiere venir acá en la urgencia, ¿verdad? Que se controle. En algún lugar, alguien que sepa hacer que le controle su presión. Y siempre tiene que anotar todo. En este caso, el paciente, digamos que se va en la farmacia. Y esas tomas que tienen en la farmacia, ¿verdad? Que se le hace, es donde presenta hipertensión el paciente. De repente, en una o dos ocasiones, ¿verdad? Tiene hipertensión arterial. Y en las otras, en el consultorio con el doctor, normal su presión. Es lo contrario. Denme gente un ratito porque mi papá me insiste en llamada, no sé qué le pasó o qué necesita. No sé para qué me llama. Un ratito le voy a atender y ya continuamos. Perdón, gente, pero cuando mi papá me llama es solo por algo o para algo, ¿verdad? Justamente me comentó que una de sus hermanas se fracturó. Quiere que me vaya a ver. Le dije que ahora no puedo. Bueno, en fin, siguiendo, ¿verdad? Chaleco, así como dijeron, bata blanca es la presión arterial, ¿verdad? En este caso, fibra tensional es alta, consultorio del médico.
Y la enmascarada es cuando se hace el monitoreo ambulatorio, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Y ya el que hace enmascarada, cuando está con el médico en el consultorio, mantiene la tensión arterial normal, ¿sí? Aquí viendo nuevamente la tensión arterial sistólica, ¿verdad? Mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Factores de riesgo cardiovascular, la hipercolesterolemia, tabaco, hipertensión. Y es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular. Entonces no se olviden. Hipertensión arterial, principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular. Puede que sea isquémica o hemorrágica, ¿sí? Y van a llegar a ver, porque tenemos muchos pacientes hipertensos y siempre caen en las guardias cuadros de ACV. Y ese paciente que cayó, que vino a consultar de repente por manifestaciones, ¿verdad? De hemiparesia, hemiplegia, desviación en la comisura labial, cefalea intensa, ¿verdad? Todo lo que uno, tipo, lo primero que uno piensa, este es un ACV. Control de PA, alto, 200, 120, 220, 140, ¿verdad? Alto. Entonces, inmediatamente en tomografía. ¿Para qué? Para ver qué tipo de ACV probablemente es, si es isquémico o hemorrágico. Son cosas que van a ir viendo en su práctica día a día, porque hay. Prof. Escucha, Adriana. Geralmente, quando a pressão está elevada, no caso da arterial, quando paciente está tendo AVC, quando tem essa cefaleia, geralmente ela é frontal ou é a parte hospital? Con respecto a la tensión, Eso. depende. O sea, que no hay así nada fidedigno con respecto a eso. Normalmente cuando es isquémico, ¿verdad? Es más a nivel occipital. Y cuando es hemorrágico a veces puede ser subaranoideo, subdural, o sea que no hay así nada específica fidedigno por decirte así. Bueno, si estamos hablando de hemorrágico, sí o sí va a ser subdural. Puede ser otro tipo de sangrado, ¿sí? Sí, gracias, profe. De nada. Y como les dije, con respecto a la presión arterial, siempre está alto en el momento. Aquí vemos una clasificación, ¿sí? Vamos a ir viendo la etiología, ¿verdad? Muestra que la esencial o primaria es la más frecuente, en el 90 a 95% de los casos. Entonces, no se olviden. Y la secundaria en el 5 a 10% de los casos, ¿sí? Se clasifica nuevamente en estable o crisis hipertensiva. Y la crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, ¿sí? Con respecto a la etiología que vamos a ir viendo, aquí vemos, ¿sí? Cuando denominamos primaria, esencial o idiopática, ¿verdad? También se desconoce la causa, que dijimos que es la más frecuente, 90-95% de los casos. Y hay aumento progresivo de la presión arterial con la edad. ¿Qué preguntamos acá? Preguntamos si hay antecedentes familiares, ¿verdad? Si los padres son hipertensos, ¿verdad? Si hay dentro de la familia, siempre preguntamos todo eso, ¿sí? Ya dentro de la secundaria, causa presente. Es buscar una causa que le está llevando al paciente que haga una hipertensión arterial. Fármacos, enfermedades renales, enfermedades tiroideas, ¿sí? Síndrome de Cushing. En este caso es el 5 al 10% de los casos. Si nosotros encontramos, por decirlo así, un adolescente de 15 años, un adulto de 20 años, joven, que esté haciendo hipertensión arterial sostenida, tenemos que tratar de buscar la causa, ¿sí? Para ver de repente si encontramos alguna causa secundaria. Si se descartan todas las causas secundarias posibles, quiere decir que es primaria, esencial, ¿verdad? Y tratar de indagar bien, sacar información si existe o no dentro de la familia. Caso que, o sea, que cosa que casi siempre todos tenemos, ¿verdad? Antecedentes familiares en este caso. ¿Hay algún hipertenso entre ustedes? ¿Nadie no es hipertenso? No parece que. Factores de riesgo. Indican peor pronóstico, aumenta el riesgo cardiovascular ¿verdad? En sí, la hipertensión, las cifras tensionales elevadas,
tabaco, dislipidemia, repercusión orgánica, diabetes, sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, edad y sexo, sedentarismo, personalidades en sí. O sea que todo esto que nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos muchísimos pacientes. El paciente que tiene una vida sedentaria, sobrepeso, de repente obesidad, hay antecedentes familiares, el paciente es tabaquista, etilista, ¿sí? Entonces todo esto, ¿verdad? Engloba a que el paciente sí o sí haga una hipertensión arterial, con el tiempo puede hacer un síndrome metabólico en sí, si tiene todo esto el paciente ya es. Y ir controlando, ¿sí? La hipertensión arterial, ustedes van a ver que cuesta muchísimo con los pacientes el control. ¿Verdad? El paciente viene a consultar, de repente le diagnosticamos hipertensión arterial, le iniciamos su antihipertensivo, el paciente no toma como debe tomar, el paciente abandona tratamiento y cae en las urgencias con cifras tensionales altas. Tenemos muchísimos pacientes. Aquí te escucho. No hay así predominio en sí, ambos sexos afectan por iguales, pero en los afroamericanos habla, ¿verdad?, en el sexo masculino que es más frecuente. Pero nosotros los dos vemos acá por igual, entre nosotros. Acá yo les hablo acá, al menos nosotros ahora los paraguayos, tanto femenino como masculino, los dos, muchísimos pacientes. Pero en los negros habla, ¿verdad?, que el sexo masculino es el más frecuente, ¿sí? Y la edad, ¿a partir de qué edad aproximadamente lo que nosotros vemos más hipertensión arterial? A partir, dependiendo, ¿verdad?, de la vida que lleva el paciente, si es una vida sedentaria, es obeso, a partir de 40 años o capaz, incluso a veces ustedes van a ver que a los 35 años, 33 años, ¿verdad?, un paciente obeso ya es portador de hipertensión arterial, ¿sí? De repente si un paciente... Escucho. E essa personalidade tipo A é o quê? Eso es con respecto a, de repente, si, ¿en qué influye mucho acá la educación del paciente? ¿Por qué? Porque un paciente que de repente sea educado en el sentido, ¿verdad?, de las condiciones de vida que tiene, va a ser difícil que lleve a tan temprana edad a una hipertensión arterial o de repente a una otra patología de base. ¿Entienden? Uno, porque va a tener una alimentación saludable, el paciente va a tratar de hacer actividad física, entonces todo eso va a hacer que tenga menos factores de riesgo para tener una hipertensión arterial, ¿sí? Va a tratar de evitar, ¿qué cosa? Dislipidemias, obesidad, ¿sí? Entonces todos estos son factores de riesgo para tener hipertensión arterial sí o sí. Y cuanto más edad, más alto, ¿sí? A eso nomás se refiere. Este es un cuadro para ir viendo con respecto a los principales factores que contribuyen a la hipertensión y sus complicaciones. Factores determinantes sociales. Habla de la globalización, urbanización, envejecimientos, ingresos, educación, vivienda. Dentro de factores de riesgo conductuales está la dieta, tabaquismo, sedentarismo, uso nocivo de alcohol. Justamente con el tema de la personalidad en sí. Entre factores de riesgo metabólicos, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, hiperlipidemia. Como nosotros justamente, como dice allí, riesgo metabólico, ¿verdad? Síndrome metabólico. Este es un diagnóstico cuando el paciente tiene los cuatro. Síndrome metabólico, ustedes van a ver en la ficha de repente que se pone como diagnóstico síndrome metabólico. O a veces se describe un paciente hipertenso, es obeso, diabético y tiene hiper, en ese caso, dislipidemia, ¿verdad? ¿Qué significa dislipidemia? ¿Alguien? ¿Nunca escucharon? ¿Perdón? Sí, ¿qué significa dislipidemia? Dislipidemia, gente, hablamos cuando el colesterol y el triglicérido están altos. ¿Sí? El paciente tiene dislipidemia, los dos altos. Si decimos hipercolesterolemia, nomás significa que solo el colesterol está alto. Si decimos hipertrigliceridemia, nomás significa que solo el triglicérido está alto. Y cuando decimos dislipidemia, significa que el paciente tiene los dos elevados.
¿sí? Y cuando te hablamos así de elevado, significa que está alto. El paciente a veces tiene sus triglicéridos 800, 1000, o sea que altísimo. Una vez se piensa así, hija de 1000, como este ya no infarto. Y colesterol la misma cosa, 400, 500, alto, mal control metabólico, ¿sí? Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, infartos miocardios, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y los pacientes pasan a ser también, con todas estas complicaciones, nefropatías. ¿Verdad? El paciente, lastimosamente, estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes mellitus, son dos patologías de base, ¿verdad? Al inicio silencioso, que afectan directamente al riñón, ¿sí? Con el tiempo le lleva a una insuficiencia renal crónica al paciente. Nosotros acá, hoy en día, gracias a Dios, tenemos diálisis. Antes no había hemodiálisis. Y ya acá se dializan los pacientes, pero aún así suele faltar todo, por decirlo, turno, ¿verdad? Hay pacientes que no tienen acá cómo dializarse y se van a dializarse a Concepción. ¿Por qué? Porque acá está lleno. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? No, profe. No, profe. Perfecto. Ahora vamos a ir viendo la fisiopatología, después vamos a ir viendo imágenes para ver qué es lo que ocurre, cuál es el responsable dentro de los sistemas para mantener esta hipertensión arterial sostenida. Antes de continuar con la fisio, ¿cuál es la etiología más frecuente, dijimos? Esencial o primaria. Muy bien, la esencial o primaria. No se olviden, mencionamos que en el 90% de los casos la causa más frecuente de hipertensión es la esencial o primaria. Justamente, la fisiopatología de la hipertensión esencial es compleja y no completamente conocida, ya que no hay una única causa que dé lugar a la hipertensión, sino que son múltiples las vías y mecanismos por los que ésta puede establecerse. En este caso menciona que es multifactorial. El conocimiento de al menos los más relevantes y mejor estudiados nos permitirá entender un poco mejor el origen de la hipertensión, los modos de perpetuación de la misma y por lo tanto las posibilidades de prevención y tratamiento. Aquí verá, recordando con respecto a la tensión arterial, verá que es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco significa la cantidad de sangre expulsada, ¿verdad? Por el corazón en un minuto. Y es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica es la oposición de los vasos a la circulación de la sangre y por ello depende del calibre de los vasos y la viscosidad sanguínea. Si nosotros estamos diciendo acá que la tensión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, pensando ¿cómo les parece que va a estar este gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica para decir que el paciente es hipertenso? Aumentado. Aumentado. Muy bien, aumentado. Así mismo, los dos van a estar aumentados, que es lo que vamos a ir viendo. Aquí nuevamente mencionando la sistólica, que es la presión durante la sístole ventricular, la diastólica durante la diástole. Presión de pulso, existe una diferencia entre la sistólica y diastólica, esta aumenta con la edad. Y la tensión arterial media que se suele usar, ¿verdad? Que es 1/3 de la sistólica y más 2/3 de la diastólica. Normalmente esto ya con el monitor, ¿verdad? Monitorización continua es lo que uno facilita para ver la tensión arterial media. Aquí vamos a ir viendo imágenes para entender mejor, resumido, ¿verdad? Con respecto al sistema nervioso simpático. Los individuos hipertensos presentan una hiperactividad simpática con desequilibrio entre esta y la actividad parasimpática. La activación simpática puede tener su origen en un estímulo directo por el estrés crónico, ya sea mental o promovido por la elevada ingesta calórica y la obesidad. También se ha descrito un mal funcionamiento de los sensores periféricos conocidos como varoreceptores. Ese es el sistema nervioso simpático. El sistema renina-angiotensina, principal responsable del desarrollo de una enfermedad vascular y uno de los principales focos de atención terapéutica. El sistema se inicia mediante la hidrólisis del angiotensinógeno, petioproducido en el hígado por la enzima renina.
La formación de angiotensina 1 sigue su conversión en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a ir viendo en unas imágenes. Y ya la angiotensina 2 es el principal efector del sistema con receptores específicos a varios niveles que promueven vasoconstricción y retención hidrosalina. Esta última gracias a la estimulación de la secreción suprarrenal de aldosterona. Entonces acá nosotros estamos mencionando también que va a existir vasoconstricción, o sea que persiste, verán, el paciente, y retención hidrosalina. Cuando nosotros mencionamos retención hidrosalina, ¿qué significa? ¿Qué retiene el paciente? Tem sódio e água. Muy bien, sodio y agua. Justamente, ¿qué es lo que ocurre en la hipertensión? Vamos a ir viendo. Ustedes ya saben todo luego. Luego está la disfunción y lesión endotelial. Las alteraciones observadas en la hipertensión y sus complicaciones cardiovasculares incluyen tanto disfunción como daño de la capa de células endoteliales. Entonces, entre esto, mencionando dentro de la fisiopatología, ¿cuál es el sistema responsable de lo que ocurre en la hipertensión arterial? Renina-angiotensina. Muy bien, entonces no se olviden, el principal responsable, por más que estemos mencionando el sistema de actividad simpática, la disfunción endotelial que también ocurre, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la principal de lo que ocurre en la hipertensión arterial, ¿sí? Es el responsable. Vamos a ir viendo. Justamente acá nuevamente vemos, ¿verdad?, que a través de la enzima renina, ¿verdad?, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Esto lo que hace es una vasoconstricción, aumenta la aldosterona y esto hace que aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Aumenta la resistencia vascular periférica y por ende que hay retención de líquidos y sodio, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando justamente que está aumentando la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco, estamos hablando de la secreción de aldosterona que está también aumentada, es lo que se traduce en la retención, reabsorción de agua y sodio, y esto es lo que significa hipertensión arterial, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que va a retener sodio, ¿qué es el principal, de repente, que nosotros le vamos a pedir o decir al paciente que deje de consumir? Sal. Muy bien, gente. Yo siempre digo, el veneno número 1 para la presión arterial es la sal. Una vez diagnosticada hipertensión arterial, eso ya no se cura, ¿sí? Nosotros debemos tratarle al paciente, orientarle al paciente y educarle por sobre todo al paciente. Si el paciente es hipertenso, no cuida su alimentación con respecto a la sal, no hay una reducción, el paciente va a seguir con cifras tensionales altas, ¿sí? Vamos a ir viendo. Aquí nuevamente, ¿verdad?, justo lo que estábamos viendo, ¿verdad?, rememorando, dijimos que la renina, ¿verdad?, a través que es una enzima, en este caso el angiotensinógeno convierte en angiotensina 1 a través de, ¿qué?, de la enzima convertidora de angiotensina, que es conocido como ECA, convierte en angiotensina 2. ¿Qué dijimos que ocurre con la secreción de aldosterona? ¿Cómo va a estar? Aumentada. Aumentada, muy bien, acá estamos hablando de todo aumento, va a estar aumentada. ¿A qué va a llevar esto? A una vasoconstricción, ¿sí? Nosotros estamos hablando que va a haber reabsorción de agua y sodio, ¿sí? ¿Y esto a qué va a llevar? A una hipervolemia, va a haber aumento del volumen sanguíneo y por ende va a haber hipertensión arterial, ¿sí? Y ahora bien, ustedes se preguntan o de repente, ¿verdad?, van a ir pensando o cuando lean el libro van a decir, ¿y por qué el paciente, ¿verdad? Eso significa, en todo momento el paciente está con vasoconstricción, tiene todo aumentado. Un paciente no tratado o con tratamiento irregular, justamente es lo que ocurre en el organismo. ¿Y quién es el que sufre el mayor daño que con el tiempo justamente le va a llevar a una injuria renal aguda o a cronificarse? Es el riñón. Y por ende, sufriendo el corazón, ¿sí? Y de por ahí, si el paciente tiene diabetes, porque siempre, yo les hablo que el 80% de los paraguayos que son diagnosticados de hipertensión, también tienen asociado con diabetes mellitus,
Dislipidemia, obesidad. O sea que tenemos mucho nosotros acá en Paraguay. La estadística es muy alta, ¿sí? Vamos a ir viendo todavía con respecto a esto. Prof, esses pacientes vão apresentar edema por causa da volêmia e da retenção de sódio e água? Algunos presentan, ustedes van a ver justamente el paciente que no regula, que no hace tratamiento, ¿sí? De nada, ya es larga data hipertenso, no acude a la consulta. En algún momento va a caer justamente por edema. ¿Dónde tiene edema? La mayoría de las veces en miembros inferiores. Este edema suele abarcar hasta tercio medio de la pierna, algunos hasta por debajo de la rodilla, o sea que infracondilia, ¿verdad? Y tiene un edema importante. Estamos hablando de signos de Godet, 2 a 3 cruces, ¿verdad? Que vos le palpas el paciente el edema y queda la huella, ¿verdad? Justamente del dedo. Por eso les digo, van a haber casos y casos de pacientes. Algunos tienen y otros no tienen edema, ¿sí? Pero entre ellos, la mayoría sí tienen. Constatamos y encontramos. Peor si es un paciente cardiópata. Ese paciente llega en anasalga, no es solo en miembros inferiores, conocido hipertenso y todo, ¿verdad? Súper descompensado a veces. Con respecto a los centrales, verán los cambios en la resistencia vascular periférica para el desarrollo, sin embargo, el fenómeno es multifactorial. Factores estructurales, disminución de distensibilidad o elasticidad de los grandes vasos. Factores funcionales, aumento del tono vascular regulado por factores extrínsecos. En este caso, excreción renal de sodio, sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo y factores natriuréticos circulantes. Aquí vemos otra vez nuevamente todo lo que ya venimos mencionando, ¿verdad? Dijimos que a través de la enzima renina, en este caso, ¿verdad? Se convierte en angiotensinógeno, ¿verdad? Que luego convierte en angiotensina 1. Y esto vuelve a convertirse en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Por las células endoteliales. ¿Qué dijimos nosotros que ocurre, ¿verdad? Por la glándula suprarrenal con respecto a la aldosterona? Aumento. Muy bien, va a aumentar. La aldosterona está aumentada, la secreción de aldosterona aumentada, ¿sí? No se olviden de eso. Nosotros dijimos también que va a haber, una vasoconstricción. Esto va a persistir en nuestros pacientes que no tienen tratamiento, ¿sí? ¿Y a qué va a llevar esta vasoconstricción? Va a aumentar la resistencia vascular, ¿sí? ¿Qué dijimos que hace también? Hay reabsorción de sodio y de agua. En este caso, si nosotros estamos hablando de una absorción de sodio y de agua, ¿qué va a presentar el paciente? ¿Qué va a presentar el paciente con respecto al... Hipervolemia? Hipervolemia, no se Aumento olviden. del gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco, el paciente va a presentar hipervolemia. Ustedes van a ver que el paciente también, en ocasiones, más todavía si su presión está allá arriba, pero yo ya he visto muchísimos pacientes que llegan así por su presión arterial súper desesperado, ¿verdad? Le controlan contra 240, 120, son o sea que en este caso es una emergencia. Si hay daños de órgano diana, ¿sí? Se debe en este caso hacer inmediatamente una vía al paciente, goteo de antihipertensivo, ¿verdad? Porque tiene que ser endovenoso e ir controlando. ¿Cómo llega ese paciente? Sudoroso, pálido. La mayoría de los pacientes llegan vomitando, cefalea intensa. Y algunos que otros te refieren visión borrosa. O te dice, estoy viendo todo estrellita, ¿verdad? Entonces, estos son daños justamente de órganos diana. Actuar inmediatamente. Otro punto también, ¿verdad? Paciente conocido hipertenso de repente que llegó a la urgencia, digamos que vino por cefalea y vómitos. Le controla su presión, está a 180, 100 milímetros de mercurio. ¿Vos soy hipertenso? Sí soy. ¿Qué medicamento tomas? Tomo enalapril, que es un IECA, inhibidores de la angiotensina, ¿sí? Y le preguntaba, ¿y cada cuántas horas tomas? Y cada 12 horas. Preguntar la dosis, cuántos miligramos, la presentación. Y hoy pico tomaste fulanito. No tomé todavía, doctora. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que más escuchamos. No toman su medicamento. Se siente mal y van a consultar. Un paciente que acudió solo por cefalea y te dijo que terminó su medicamento, no pudo comprar, no pasó a retirar. No hay náuseas, tolera bien. No hay en este caso afectación de órganos diana. Le podemos dar vía oral, hacerle un analgésico para su dolor de cabeza y controlar.
que el paciente salga a sentarse en el pasillo o de repente en el patio del hospital y que pasen 1 a 2 horas para volver a controlar esa cifra tensional, ¿sí? Entonces, es ir viendo, no es que todos los casos de hipertensión que llegan a la urgencia, que tenemos que hacerle endovenoso. No, depende de la manifestación de tu paciente. Y más todavía si es un paciente que no tomó su medicamento. Recordando nuevamente con respecto a la fisiopatología. ¿Cuál es el principal, el responsable para la hipertensión arterial? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. ¿Y qué dijimos que ocurre dentro de este sistema? Muy bien. Muy bien. Y justamente todo esto también, ¿qué va a pasar con la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal? Aumenta. Muy bien, está aumentada también. Y todo esto, así como el compañero mencionó, hace que exista una vasoconstricción, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular periférica, y esto lleva a que haya una reabsorción de sodio-agua que produce una hipervolemia, y todo este aumento que ocurre es lo que nosotros vemos y se manifiesta como hipertensión arterial, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Se está entendiendo? Prof, sem tratamento vai levar uma insuficiência cardíaca depois de um tempo, né? Sí, incluso van a llegar a haber muchísimos pacientes cardiópatas que de repente se le diagnosticó hipertensión arterial hace 5 o 7 años y ya llegan a ser cardiopatías así moderadas, severas luego. ¿Qué es lo que pasa con nuestros pacientes hipertensos? Bueno, digamos que nosotros estamos haciendo consultorio, le seguimos al paciente viene a consultar, diagnosticamos hipertensión, le damos tratamiento y le decimos que se controle su presión para ver si regula con ese medicamento, ¿verdad? Si es que no regula, tiene que volver para ver si le ajustamos dosis o le combinamos con otro antihipertensivo o le damos otro antihipertensivo, le rotamos, ¿verdad? Todo eso se va viendo. El paciente tiene que seguir haciendo una monitorización para ver si es efectivo el antihipertensivo que le estamos dando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se fue el paciente, le dimos para 1 mes su medicamento. 1 mes cumplió, no vino más a retirar. O de repente viene a retirar y no toma todos los días. Uno le reclama y le pregunta al paciente, ¿por qué pico fulano no tomas todos los días tu remedio? Eso todos los días tenés que tomar, vos no podés dejar. Vos dejás de tomar, tu presión va a subir. Vos podés tener derrame cerebral. Mira, pues la gente, el ACV, el accidente cerebrovascular, relaciona como derrame cerebral. Van a llegar a escuchar muchísimo ese término, si es que ya no escucharon. ¿Qué dice el paciente? Yo no tengo nada, doctora. Yo no siento nada, por eso no tomo. Y de repente, bueno, hace 1 semana el paciente dejó de tomar su antihipertensivo. Hoy amaneció con dolor de cabeza y toma en ese momento. Por eso les digo, es muy difícil el control de la presión arterial en los pacientes. ¿Por qué? Porque no hace un tratamiento adecuado. Es súper irregular su tratamiento y encima no cuida su alimentación, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que restringir la sal. Entonces, conseguir esto con los pacientes cuesta muchísimo, gente. Y esto donde vemos, en la urgencia y consultorio, ¿verdad? Porque el paciente que vino por dolor, por cefalea, vómito, lo que sea, cae en urgencia, ¿verdad? Y los otros pacientes por A o B motivo que no son urgencias van por consultorio. ¿Tenemos muchos pacientes hipertensos? Muchísimos, como les dije, ¿sí? Y así como les mencioné hace rato, la mayoría no es hipertenso junto con diabetes, lastimosamente. Y allí se complica más y más el paciente. Esta es una clasificación por grados que menciona, ¿verdad? La JNC, que es el John Nacional, ¿verdad? Con respecto a la clasificación, habla normal, prehipertensión, la hipertensión arterial sistólica estadio 1, estadio 2, y la hipertensión arterial. Esto, por ejemplo, ya cambió ¿verdad? Con respecto a lo que nosotros vemos en la literatura. Porque en las literaturas actualizadas siguen viniendo como concepto 140 a 90 milímetros de mercurio.
Acá habla de una presión normal que es menor a 120-80 milímetros de mercurio. Prehipertensión 120 a 139, la sistólica, y la diastólica 80 a 89. Ya en estadio 1, la sistólica es de 140 a 159 milímetros de mercurio y la diastólica 90 a 99 milímetros de mercurio. Estadio 2, mayor a 160 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Y ya la hipertensión arterial menciona 150, era mayor en este caso, a 150-90 milímetros de mercurio. Pacientes que llegan con presión alta, mínimo que encontramos es 180-100. Eso es lo mínimo. Y de ahí más alto, ¿verdad? Y uno así piensa, hija de mil, como este ya no estuvo en ACV. Yo recuerdo la presión arterial más alta que yo llegué a ver fue en la residencia. Era una paciente, una señora obesa, diabética, 56 años de edad. A mí me asustó su presión. Tenía 260, 150 de presión arterial. Esa fue así el tope de los topes que yo he visto, altísimo. Y me sorprendió que ya no haya hecho en ese momento un cuadro de accidente cerebrovascular. Súper alto. Es una emergencia esta paciente justamente tratando de evitar que haga un accidente cerebrovascular. Y después las otras cifras, así que uno va viendo 220, 140, 220, 120, ¿verdad? 200, 100, 200, 110 milímetros de mercurio, 180, 100, 180, 120, o sea que son esos realmente dentro del rango así, eran las cifras tensionales que uno más ve. Y el tope, el que yo he visto, como les dije, fue 260 a 150 milímetros de mercurio, altísimo. Cuando eso era que yo, al familiar, lo que le hablé muchísimo, era de la paciente. Y le dije, yo siempre trato de ser exagerada con los pacientes en el sentido de qué o para qué, tratando de asustarles. Porque el paciente de repente o no nos cree o no toman en serio lo que le decimos, entonces yo siempre le exagero. Al familiar mismo luego les digo, verán, tipo, con esa presión arterial, ella ya está allá en la puerta de San Pedro, le dije, lo altísimo, es diabética obesa. Ella puede tener un infarto, puede tener un derrame cerebral. Así yo le hablaba en este caso a los familiares, ¿verdad? Y se asustan todos. Entonces tratan de estar encima de la mamá, ¿verdad? Controlar y cuidarle qué es lo que come, incentivarle a que haga caminata y todas esas cosas que vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? No, ¿Se está entendiendo? Van a ver, como les dije, gente, pan de cada día, hipertensión arterial, diabetes. Eso es el pan de cada día, las urgencias en la sala. Detrás de esto están los infartos, están los accidentes cerebrovasculares, están las neumonías, están los pies diabéticos. De repente algunas que otras lesiones en piel como celulitis, erisipela, pero esto es lo que les mencioné anterior, son los que más van a llegar a ver. Dentro de la clínica, ¿verdad? A veces se denomina como una enfermedad silenciosa e inespecífica. Generalmente es asintomática, ¿verdad? Si no hay síntomas, no significa que no haya daño orgánico, igual, ¿sí? Signos más comunes, cefalea, mareo, sensación de inestabilidad, trastornos visuales, epistaxis, hemorragia conjuntival. Otro también, era punto que yo siempre le digo al familiar del paciente o al paciente mismo, el paciente que llega con cefalea intensa y epistaxis, ¿verdad? De controlar su presión y está 220, 140, altísimo. Yo le digo al paciente así, suerte que te sangró tu nariz, porque si no sangraba tu nariz iba a sangrar adentro en tu cerebro, le digo, bueno. Y el paciente ya se asusta, tu presión está súper alto, ¿tomaste hoy tu medicamento? No, no tomé. Eso es lo que refiere, el 90% del paciente no tomé. Eso es lo que nos refiere en el momento de la consulta, ¿sí? Y es bien así como dice, eso es lo que más vemos, cefalea, mareo, epistaxis, puede haber hemorragia conjuntival, era una presión arterial súper alta, sensación de inestabilidad, trastornos visuales. ¿Qué es lo que refiere con trastornos visuales? Te dice, o que ven todo estrellita, puntos negros o visión borrosa. Entre esos tres, lo que más refieren los pacientes.
Complicaciones. Bueno, todavía estamos hablando de una presión arterial, ¿verdad? Sin tratamiento. Daño, órganos diana. ¿Qué es lo que, a qué le lleva en este caso? ¿Dónde daña, ¿verdad? Con respecto al corazón? Una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto es lo que vemos dentro del corazón. Riñón lleva una nefropatía hipertensiva. ¿Tenemos pacientes? Tenemos pacientes dializados a consecuencia de esto. En el cerebro, accidente cerebrovascular. Y ojos, una retinopatía hipertensiva. Nosotros tenemos comprometidos acá, cuando hablamos de una emergencia, órganos diana. Corazón, riñón, cerebro, ojo, es una emergencia. Ya está alta esa presión arterial y es empezar a bajar de forma gradual esa presión arterial. No es que le vamos a agarrar poner antihipertensivo, nos desesperamos por la cifra tensional que tiene el paciente y le pasamos endovenosa y goteo rápido. No. Entonces hace goteo lento, por lo menos para 30 minutos a 40 minutos de goteo, ir controlando. Bajar de forma gradual, no bajar la presión arterial de forma brusca. ¿Sí? Importante, siempre, interrogatorio, examen físico del paciente. Una buena historia clínica. ¿Qué vamos a preguntar allí? Si hay o no hay antecedente en la familia. Exploración física del paciente, ¿sí? Exámenes laboratoriales. ¿Qué les parece que es muy importante dentro de exámenes de laboratorio? ¿Qué vamos a pedirle al paciente? Y, como les dije, casi siempre está elevado. Perfil renal. También, perfil renal también, no, pero no siempre por la hipertensión, a no ser que el paciente ya sea nefrópata, sí. Ahí sí vemos alteraciones en sí, ¿verdad? Pero otro que sí va a estar alterado, la mayoría, más todavía nuestros pacientes que tenemos mucha obesidad. Dislipidemia, profe. Muy bien, gente, dislipidemia. No se olviden, colesterol, triglicéridos. Pacientes hipertensos, sobrepeso, sedentarios, todo eso. Colesterol, triglicéridos, les aseguro 90% que siempre está alto. ¿Sí? Eso nosotros encontramos muchísimo en los pacientes. Y allí es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Tratar la hipertensión, tratar la dislipidemia, ¿sí? Más todavía por el tema de la CV, infarto, todo. Orientar, educar al paciente con respecto a la sal, actividades físicas, ¿sí? Y control estricto de presión arterial en este paciente. Empezamos a darle medicamentos. Seguir por lo menos una semana nuevamente de controles para ver si está siendo efectivo el antihipertensivo que iniciamos a este paciente. ¿Sí? Paciente tabaquista, dejar de fumar. Paciente etilista, dejar de tomar. Todos aquellos pacientes que nosotros estamos tratando y si siguen fumando, tomando bebida alcohólica, ¿verdad? Porque ellos no toman así una vez a la semana, toman todos los días, los que toman caña, pinga, ¿verdad? No va a mejorar con nada la presión arterial. Va a mantener alto, más alto la tasa de factores, en este caso de riesgo de accidente cerebrovascular, infarto, ¿sí? Yo siempre digo, mira, medicamentos no hacen milagros. Yo le digo siempre eso a los pacientes. Hipertensión, diabetes. Vos tenés que poner tu parte. Tu alimentación tenés que cuidar para que el medicamento pueda tener efectividad. De que adelanta, tipo, vos tomás tu medicamento y consumís todo lo que debes cortar. Entonces, yo siempre digo, medicamento no hace milagro. Lo primero es la educación al paciente, orientaciones y luego la medicación. ¿Sí? ¿Qué les parece si damos un pequeño coffee break y retornamos? Quiero agarrar agua. Sí, profe. Sí, Sí, pero profe. Ahora son las 3. Las 3:10, ya nos falta mucho y vamos a ir repasando otra vez. Dale. Agarrar agua.
¿Están? Perfecto. Ay, ¿qué pasa? Prof, Te escucho. a minha conexão aqui em casa tá muito ruim. Aí pode ser que na hora da chamada, eu não sei, pode ser que caia, mas eu tô online, tá? Está bien, no hay problema. Tá, No se preocupen, obrigada. porque siempre pasa eso. Tá bom, obrigada. De nada. Ahora en un ratito le voy a mensajar a la residente para que me avise cuando llega mi tía en la urgencia y que me envíe la radiografía de su brazo. ¿Sí? Sí, profe. Ahí ya le dije que me vea. Bueno, vamos a continuar. Bueno, dentro del tratamiento no farmacológico, que es uno de los más importantes, reducir el peso, ¿sí? Bajar de peso, restricción de sal. Eso es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos que convencerle al paciente, cosa que de más cuesta. El paciente te dice luego, yo no voy a dejar de consumir la sal, te dice. Entonces, con eso ya te dice todo, no te va a hacer, pero vos tenés que escribirle, tenés que explicarle al paciente, explicarle al familiar. Reducir grasas saturadas y aumentar el consumo de frutas y verduras. Ejercicio físico aeróbico durante 30 a 45 minutos, mayor parte de los días, limitar consumo de alcohol y suspender el tabaquismo. ¿Sí? Motivo por el cual, si estamos mencionando de sal, ¿qué contiene la sal? Sodio. Motivo por el cual debemos prohibirles también a todos los pacientes y explicarles para dejar de consumir si es que consumes mucho enlatados, porque todo lo que compramos enlatados tienen mayor sodio que otros alimentos. Entonces, todo eso el paciente debe controlar para consumir. Leer el prospecto, ¿verdad? De lo que contiene ese que quiere comer de repente. Tratamiento no farmacológico siguiendo. Dijimos reducción de peso, por lo menos mantener un índice de masa corporal 20 a 25 kilogramos metro cuadrado. Restricción de consumo de sal. Reducir la ingesta a cifras por debajo de 100 miliosmol al día. Esto equivale a 6 gramos de sal, una cucharada de café. Entonces, esto tratar de bajar. Cuesta muchísimo. Yo antes cuando estaba en la residencia y hacía consultorio, ¿verdad? Que era una de las rotaciones de mi especialidad. Seguimiento de estos pacientes. Yo le decía que sustituya la sal por limón, porque el paciente no te va a comer sin sal. Ustedes piensan que nuestros pacientes que están internados acá en el hospital agarran el almuerzo que sirve el hospital el mediodía. No, casi nadie no te come. ¿Por qué? Porque no tiene sal. Y es justamente exclusivamente para pacientes, ¿verdad? Que se prepara, ¿por qué? Porque todos son hipertensos, diabéticos, ¿verdad? Y no te consumen. Increíble es. Adopción de la dieta rica en frutas, verduras, productos lácticos desnatados, con reducción de la grasa total, especialmente saturada, y ejercicio físico. En este caso habitual era por lo menos 5 veces, a 5 días a la semana. Ese es otro punto también, porque muchos pacientes a mí me llegaban a decir, pero yo no puedo, doctora, no tengo tiempo. ¿Pero por qué no tenés tiempo? Yo trabajo, yo llego en mi casa a las 6, las 8 de la noche
ya llegó cansado. De hecho, se les entiende al paciente, ¿verdad? Ese que ya sale tarde, llega cansado, no se va más a ir a hacerte caminata. Entonces trato de convencerle por todos los días, en lo posible que haga 3 veces. 30 minutitos te va a ayudar ya en algo. Es educación al paciente, tanto al paciente como al familiar del paciente. Y en este caso, dentro del tratamiento farmacológico, ¿verdad? Menciona, si se le excluye a los afroamericanos, en la población general también a los diabéticos. Tratamiento inicial debe incluir diuréticos tipo tiazida, bloqueador de los canales de calcio, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAS, antagonista del receptor angiotensina 2. Estos son grupos de familia de fármacos antihipertensivos, ¿sí? Que no entré a enfocar ni a desglosar cada fármaco. ¿Por qué? Porque no le vamos a preguntar a ustedes. Ahora no es el momento de fármaco, ¿verdad? Con ustedes. Ya el próximo año todas estas familias ustedes van a ver en qué consiste, cuáles son sus acciones, ¿verdad? La farmacocinética, farmacodinamia, tiempo de vida de cada medicamento, que es súper importante manejar, ¿sí? Para dar correctamente la dosis. Entonces ya el próximo año ustedes van a ver todo esto, ¿sí? Guías de hipertensión arterial del 2017, según American, ¿verdad? De cardiología, ¿verdad? American Heart Association. Las guías se dieron a conocer en el Congreso, ¿verdad? De American Heart Association en el 2017 y fueron publicadas simultáneamente en el Journal of American, ¿verdad? La revista científica en este caso. ¿Y qué es lo que dice? En este caso, define la presión arterial alta como lecturas de 130 milímetros de mercurio y superiores para la medición de la presión arterial sistólica, o lecturas de 80 y superiores para la presión, en este caso, diastólica. Esto es un cambio de la antigua definición de 140 a 90 y superior, que refleja complicaciones que pueden producirse en esos números más bajos. Y justamente, cada día más ustedes van a ir viendo que va cambiando todos los valores, cifras. Anteriormente, cuando den diabetes, vamos a ver el valor. Seguro que han desarrollado con el doctor Lisandro Diabetes, como él es el jefe del programa Diabetes, ¿verdad? En mi época, cuando yo estudiaba todavía, era en la facultad hace 6 años atrás, nosotros manejábamos la glicemia en ayunas hasta 120. Eso era normal todavía. Hoy en día, hasta 100. Mayor a 100 ya puede ser ya prediabetes o diabetes mismo. Entonces ustedes van a ir viendo que va cambiando. Y por eso justamente capacitación y actualización es constante. Y la misma cosa, ¿verdad? El día de mañana va a ser con la presión arterial. Las categorías de... ¿Sí? Nosotros vamos a seguir usando 140 a 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es lo que sigue viniendo en la literatura actualizada, ¿sí? Porque en la página de Farreras, justamente, a partir del 523 habla de hipertensión, y yo tengo actualizado el libro que me compré este año por ustedes, porque yo solo tenía Harrison, y el año pasado yo usé solo Harrison. Entonces, justamente vamos a seguir usando 140 a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? De nada. Con respecto a las categorías de presión arterial en la nueva guía, menciona normal, menos de 120 a 80 milímetros de mercurio. Elevada, máxima sistólica entre 120 y 129, ¿verdad? Y la mínima, que es la diastólica, inferior a 80. En la etapa 1, sistólica entre 130 a 139 o diastólica 80 a 89. Etapa 2, sistólica como mínimo de 140 o diastólica como mínimo de 90 milímetros de mercurio. Y la crisis hipertensiva, que una máxima por encima de 180 y una mínima de 120, o sea que 180, 120 milímetros de mercurio en este caso. Con pacientes que necesitan cambios rápidos en la medicación, si no hay otras indicaciones de problema, u hospitalización inmediata si hay signos de daños a los órganos. Exclusivamente, ¿qué órganos? Órganos diana, ¿sí? Que en este caso es lo más comprometido que hay que ir viendo. A ver, Adriana Harrison, no me acuerdo, no quiero mentirte. Yo tengo mi Harrison, la 17ª edición, que es un poquito más vieja, ¿verdad? Que es de mi época de estudiante. ¿Ustedes qué edición tienen Harrison?
Respóndeme nomás ahí, Adriana. A veces cambia con respecto 19. La tuya es la más actualizada. Va a cambiar luego la página con respecto al que yo te diga, ¿verdad? Después sí te paso en el mío, pero va a cambiar con el tuyo. Tenés que mirar nomás el índice, hipertensión arterial dentro del cardiovascular y allí vas a encontrar, ¿sí? Porque no va a coincidir, el mío es la edición más antigua, tuyo es la más nueva. Y terminamos. ¿Por qué relacionamos mucho, dijimos, con respecto a la sal? Retém água e sódio. Porque o sódio retém água. Tiene alto contenido de sodio. Exactamente. Es el veneno número 1 en la presión arterial. En este caso, en la hipertensión, ¿sí? Paciente no cuida la sal, no va a mejorar la presión arterial, por más de que tome adecuadamente sus antihipertensivos, ¿sí? No va a mejorar. Entonces, todo eso uno tiene que ir viendo y tratando de convencerle al paciente, ¿sí? Empezando repitiendo. ¿Alguna pregunta antes de eso, antes del repaso? Não, profe. No, estudien, lean el libro, comparen para que entiendan mucho mejor. Pero lo que está en el libro está acá en la diapositiva. La diapositiva es más corta, nomás más resumido, ¿sí? Y de hecho, en Farreras, porque este está con Farreras, yo anoche estuve comparando todo, leyendo todo otra vez. Habla mucho de tratamiento y eso le deja más largo, ¿verdad? Y ustedes pueden, fármaco no es necesario, pueden leer si quieren, pero no para entrar a memorizar. Lo que sí quiero que manejen es el tratamiento no farmacológico, el farmacológico no, que acá está bien resumido, mencionando solo en familia, allá en el libro sí, 2 o 3 páginas solo tiene tratamiento, ¿sí? Página 523 dijimos. Bueno, ¿cuál es la... ¿Sí? E a hipertensão secundária? O que a gente precisa saber sobre? No, y la secundaria en sí, porque es la menos frecuente, ¿sí? Bem 5 pouquinho. sí, 5 a 10% de los casos, poco o nada vemos, ¿verdad? Sim. Yo recuerdo en un paciente llegué a ver una hipertensión secundaria, pero era con respecto por problemas de la glándula suprarrenal. Después de muchísimo diagnóstico, o sea que estudio se salió en ese diagnóstico, no se estaba encontrando, pero era paciente joven. Creo que era una nena de 17 años, algo así era. Yo recuerdo en esa y después nunca más. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber? Sepan nomás que cuáles podrían ser las causas secundarias. En este caso mencionamos, pueden ser fármacos, mencionamos enfermedades tiroideas, ¿sí? Algún problema de tiroides. Y también mencionamos síndrome de Cushing. Entonces, sepan nomás eso. Incluso en el libro menciona también feocromocitoma, todo eso, ¿sí? Es necesario entrar a enfocar porque no les voy a preguntar. Ya bien, sobre esencial primaria, sí. ¿Por qué? Porque es la mayor causa de nuestra hipertensión. Gracias, profe. De nada. Bueno, repasando, gente. ¿Cuál es entonces la definición de hipertensión arterial? Cri. Por acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, prof. Muy bien. ¿En cuántas tomas? 3 tomas. Muy bien. En 3 o más ocasiones de 140 a 90 milímetros de mercurio. Diagnosticamos hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología más frecuente? Essencial ou primária? Renina-angiotensina. Eso dentro del oficio. Ahora yo estoy preguntando la etiología. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Essencial ou Primário idiopático. Muy bien, la primaria, esencial o idiopática, 90% de los casos. ¿Qué mencionamos dentro de la epidemiología? Que aumenta con la edad, ¿sí? Que tiene una prevalencia de 30%. ¿Cuáles son los signos, síntomas que presenta el paciente hipertenso? Cefaleia, visão turva, sudoração. ¿Otro? Cuando el paciente se para y no puede caminar.
Muy bien, mareo. Otro. ¿Qué? Muy bien. Hemorragia conjuntiva. Sí, y por la nariz. Muy bien, epistaxis. Eso es algo que van a ver muchísimo también. Paciente que llegó con dolor de cabeza, sangrado de nariz. Nosotros automáticamente, seguramente tu presión, señor, ya le decimos al señor o a la paciente, ¿verdad? Controlamos alto. Yo siempre fui exagerada con los pacientes. Tenías suerte que sangró tu nariz porque si no iba a sangrar tu cabeza, le digo. Le hago tratar de tener miedo, ¿verdad? Porque ni ahí están los pacientes. Y después llegan bollazos, ¿verdad? Que es difícil conseguir terapia. A veces es un sangrado tan grande que ya no es quirúrgico, de repente un Fisher 4 de 4 que van a ir viendo después, son ACV isquémico, hemorrágico. Entonces poco o nada ya hay conducta para tomar en estos pacientes y todo es lastimosamente a consecuencia de la hipertensión arterial. Paciente con mal tratamiento irregular o no tratada misma, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dijimos dentro de la fisiopatología? Mencionamos mecanismos, ¿verdad? En este caso, la activación del sistema simpático, mencionamos el sistema renina-angiotensina, aldosterona, mencionamos la disfunción endotelial. ¿Cuál es el principal responsable dentro de la hipertensión arterial? Sistema renina-angiotensina. Muy bien. ¿Qué dijimos que hace en la hipertensión arterial el sistema renina-angiotensina? Aldosterona. Aumenta a retenção de sódio de água, aumenta gasto cardíaco, aumenta a volêmia e aumenta a aldosterona. Vasoconstricción. Vasoconstricción. No se olviden, justamente porque hay vasoconstricción, es que nosotros estamos hablando de aumento de las resistencias periféricas, aumento de gasto cardíaco, ¿sí? Y todo el aumento de esto, ¿verdad? Lo primero que decimos es que la renina se convierte en angiotensina, esto se va a convertir en angiotensina 1, luego en 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Lo que hace una secreción de aldosterona aumentada, que lleva a una vasoconstricción, por ende hay aumento de gasto cardíaco, aumento de resistencia vascular periférica, ¿sí? Y esto lleva a una hipervolemia. ¿Por qué hay hipervolemia? Justamente porque hay reabsorción de sodio y agua. Y todo esto que ocurre, hablando de aumento, es lo que se traduce y llamamos hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo dentro del tratamiento no farmacológico para el paciente? ¿Qué es lo que debemos convencerle al paciente para dejar de consumir en exceso? En lo posible, pues, la sal. En lo posible es quitar la sal de la dieta, pero nadie lo hace. Entonces, si ustedes le llegan a decir a su paciente, mira, ya no puedes comer sal, ese paciente va a decir por vos que vos no sabes nada, nunca más va a venir a consultar contigo, se va a levantar y se va a ir. Ese es el concepto que te va a guardar el paciente. Es decirle, porque no va a dejar de consumir, no va a dejar de consumir. Mira, no tenés que exagerar con la sal. Si vos usabas 2 cucharadas cocinando para vos, hoy en día vas a tener que usar la mitad o media cucharada. Es ir educándole al paciente. Tratas de sustituir esto por el limón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el veneno número 1 para tu presión. Directamente afecta tu riñón. Es ir viendo, buscando estrategias para el paciente. Porque si usted le dice al paciente, ya no puedes comer la sal, no puedes consumir, ese paciente, como les dije, le va a decir que ustedes no saben nada, se va a levantar y se va a ir. Siempre nos hacen eso. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Con respecto a los diuréticos, gente, hay uno que se llama furosemida, ¿sí? Justamente, se me está yendo en la meta el grupo a la mañana, le comenté ese y ahora a usted todavía no le comenté. Ustedes van a ver que en la urgencia llega un paciente hipertenso y que le hacen diurético, gente. Eso no es la conducta adecuada. No hagan y no deben hacerlo. ¿Por qué? Porque es un diurético, no un antihipertensivo. Si llegó el paciente conocido hipertenso, está alto, hay compromiso de órganos, diana, vamos a hacerle antihipertensivo endovenoso y control de tensión arterial en 30 minutos, en 1 hora, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué momento nosotros vamos a usar el diurético? Porque el diurético no es antihipertensivo. Y ustedes van a ver que los colegas indican, está mal, no se debe hacer, ¿sí? ¿En qué momento podemos usar diurético en este caso? Y la que usamos y la que trae el ministerio es furosemida acá para nosotros. Bueno, yo ya le hice, ya por decirlo, en el aprilato,
¿verdad? Su presión llegó el paciente presentando 220, 140. Hace 30 minutos que le está goteando, no está bajando nada, completó ya 1 hora, mantiene esa presión. Allí recién yo le voy a indicar diurético, una ampolla a mi paciente, para tratar de forzar para que orine y vamos a ver si baja o no su presión arterial. Pero no utilizar diurético de entrada, ¿sí? No se usa diurético como antihipertensivo, no se usa. Está mal, ustedes van a ver que los colegas hacen, pero no se debe hacer, ¿me entienden? No se debe hacer. Ustedes van a ver cuando vean fármacos, se les va. Justamente cuando den diuréticos, verás de ASA, todo eso, tiacida, no se debe hacer. Antihipertensivo. Incluso ustedes van a ver que de repente un paciente hipertenso, difícil control, tratamiento irregular luego, van a ver que ya tiene 2 combinados de repente antihipertensivos, ¿verdad? Y allí recién se le agrega un diurético. Termina tomando 2 antihipertensivos y un diurético vía oral para ver si regula o no esa presión arterial, pero no antidiurético, en este caso, perdón, diurético solo.